Norte. 98.5 MHz. LRM 954. Ni a un lado ni al otro. En el medio de su dial. Facebook FM Norte San Javier. Primavera 2020. Primavera 2020. Siempre con vos. Con vos. No es una locura entregarte a la magia de la radio. Por eso es que te queremos aquí, con nosotros. San Javier ahora. San Javier ahora. De lunes a viernes, de 17 a 20 horas. Compartimos una nueva edición de San Javier Popular a través de FM Norte. Conducción: Luis Torrieri, Horacio Colom y Fabio Schneider. San Javier Popular es una presentación del diputado Carlos Delfrade, Mercedes Meyer y la corriente clasista y combativa de San Javier. San Javier Popular, a través de San Javier ahora. Muy bien, así estamos iniciando una nueva edición de San Javier Popular a través de la 98.5. 5 minutos han pasado de la hora 18 y los tenemos en comunicación telefónica a don Horacio Colom y a don Luis Torrieri y a don Fabio Schneider, presente aquí en el estudio de la emisora. Les damos en principio la bienvenida a don Fabio Schneider también y a don Luis Torrieri junto a Horacio Colom, que ya van a hacer el programa de hoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿nos escuchan? Buenas tardes, sí, te escuchamos bien. Bueno, perfecto, los escuchamos a ustedes y bienvenidos nuevamente al programa. Bueno, no sé si va a empezar Horacio, que le metan. Bueno, Horacio, te escuchamos. Voy a salir yo entonces. Gracias, Ignacio, por el espacio y por este esfuerzo de comunicar a la audiencia por este medio. Así que bueno, yo tengo, como decía, un relato de una venezolana que decía estas cositas, ¿viste? Espero que alguien las tome y tome conciencia de lo que le pasó a esta venezolana que cuando llegó acá a la Argentina, dice. ¿Cómo no? Dice, relato de una venezolana. Dice, primero te toman la mente y después por el estómago, decía una venezolana. Sumisión y de a poquito nos fuimos acostumbrando. Un día, hace algunos años, el difunto presidente Chávez dijo una grosería en televisión. Al inicio, tal vez muchos se escandalizaron, pero se dijeron, bueno, déjalo así, total es su personalidad y hay que acostumbrarse. Y así comenzó una larga y viciosa cadena, como en una pelea de boxeo, que comenzó una serie de golpes bajos, casi imperceptible, pero que sin darnos cuenta estaban entrenando nuestra voluntad para un progresivo estado de sumisión. Se empezó a regalar petróleo a Cuba, a Bolivia, y empezaron a llegar cubanos y nosotros nos acostumbramos. Se empezaron a expropiar empresas, fincas, edificios, y nos acostumbramos. A veces el perro se molestaba y enseñaba los dientes. Cuando habla del perro está hablando de Chávez. Ladraba y mordía. Entonces el dueño del perro le daba 3 palazos y el perro bajaba la cabeza. Espero se entienda, decía la analogía. Y entonces el proceso siguió. Fueron censurando periodistas y cerraron emisoras de radio y nos acostumbramos, sin darnos cuenta que el aceptar pequeñas pérdidas nos iban dejando como anestesiados. E iban preparando nuestra voluntad para doblegarnos ante pérdida más grande. Un día cerraron la radio y televisión de Venezuela, que se lo recuerdan. El perro gruñó y ladró de nuevo, pero el dueño de la boina roja enseñó otra vez el palo y el perro bajó la cabeza y nos acostumbramos. Así, sin más, empezó a fallar con más frecuencia el internet. Nos empezamos a quedar sin cobertura telefónica, lentamente, como el que cierra lentamente y a poco un grifo de agua, y nos acostumbramos.
De repente nos dimos cuenta que en el estante del mercado ya no había azúcar. Nos inquietó momentáneamente, sonreímos y nos dijimos, bueno, ¿qué más hay que acostumbrarse? Tomaremos café sin azúcar. Pero empezó a pasar lo mismo con una lata de atún, con los huevos, con la harina, la medicina, el agua, y nos acostumbramos. Y empezaron a traernos cajas de comida. El perro movía la cola porque una vez al mes el dueño ponía una caja de comida en la puerta y nos acostumbramos a que nos trajeran la comida y a comer lo que ellos querían, cuándo y cuántos ellos querían. Un día, sin darnos cuenta, tuvimos que hacer cola para comprar comida y después para comprar gas, agua, gasolina y etcétera. ¿Y qué creen ustedes? Nos acostumbramos y así un montón de cosas que no terminaría de contar. Sociológicamente, esto tiene un nombre propio. Es un proceso de años donde hemos sido amaestrados. Nuestra voluntad ha sido preparada para ser sumisa a todos. Nuestra voluntad no depende solamente de la inteligencia y valentía de un líder, sino de que despertemos de este profundo letargo en el cual han hecho inteligente y malvadamente caer a nuestra nación. Lo peor es que las nuevas generaciones que van creciendo bajo este sistema van asumiendo que todo es normal y ahora comienza a desaparecer la electricidad, el agua, el gas, la gasolina y al final, ¿cuál será nuestra postura frente a esos? Nos acostumbramos también a la oscuridad, a bañarnos con un tubo, a cocinar con leña. Volverá la época de las carretas tiradas por bestias. Y finalizo con esta frase de Edmund Burke, dice la venezolana: la única manera de que el mal triunfe en el mundo es que los hombres buenos se acostumbren y no hagan nada. Terrible reflexión, Ignacio. Yo creo que si nuestra Argentina sigue sumisa a la voluntad de la vicepresidenta y a toda la manga esta de políticos corruptos y ladrones sin vergüenza, nosotros nos acostumbramos, creo que vamos a estar, como quien dice, dirigidos a esa clase de régimen, Así que yo diría que hay que abrir los ojos y que creo que hay que escuchar también a muchos patriotas de buena voluntad que están peleando por este régimen que nos está sometiendo cada vez más sin que nosotros hagamos algo. Así que yo quisiera que empecemos a que nuestra voluntad no sea doblegada por costumbres así tan bajas y que después nos acostumbremos como los venezolanos. Decía el otro día un político, dice que los venezolanos que han venido a la Argentina han venido en el Titanic y lo único que han hecho en su viaje es cambiar de camarote. Ojalá que esto no ocurra con nuestra querida Argentina y sigamos peleándola para sacar el país adelante entre todos. Un abrazo, Ignacio. Gracias por el espacio. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, don Horacio. Lo hemos escuchado y ha salido perfecto la comunicación telefónica con usted. Lo escuchamos, don Luis Torrieri. Bien. Bueno, en primer lugar, quería referirme a un hecho vandálico que ha ocurrido acá en el barrio Jardín y que me ha dado personalmente y a todos los vecinos mucha bronca y repudiamos totalmente la destrucción del cañón que estaba en la plaza, que fue el cañón, es un cañón Krupp del año 1903 que estaba frente al supermercado chino. Ese cañón, voy a hacer un poco de historia, fue traído en 1979 cuando se declaró San Javier ciudad, en plena dictadura, eso sí, y en el gobierno del que fuera primer intendente de facto, Néstor Bode.
ese cañón, después por cuestiones ideológicas, no sé, o porque no le gustó al intendente, lo sacaron de la plaza y fue tirado en un rincón. Estaba descartado en el corralón, estaba por ser destruido y la vecinal lo solicitó para ponerlo, no porque sea un homenaje a la dictadura, al contrario, para recordar que tuvimos un periodo de dictadura que duró 7 años y que ahí está representado por ese cañón, nos guste o no nos guste, pero la vida nos llevó por eso, los que lo vivimos a eso. Y me parece una falta de respeto a los luchadores de Malvinas y especialmente a la familia Meca y a todos los patriotas haber hecho esa destrucción, porque eso es parte de la memoria histórica que tenemos en San Javier y la Plaza Meca representa eso. No importa si la trajeron los representantes de la dictadura del 79, pero está. Y pedimos al intendente, buscaremos la forma de hacerlo en forma formal, que se castigue a los culpables, que se investigue igual que todas las autoridades y se castigue a los culpables como corresponde, porque y si tienen que ir presos, que vayan. Porque ahora se abusan de la democracia que dicen, se quejan de que muchos se quejan de que estamos en una dictadura, pero fíjense la barbaridad que hacen. Ese por ese lado, ¿no? Para que recuerden los vecinos que es parte de la historia de San Javier. Si lo hayan traído los militares o no lo hayan traído, no importa, pero eso está así, la historia pasa igual. Y en ese sentido, respecto a lo que decía Coleón, voy a leer algo referente, no estoy de acuerdo para nada, porque parece ser que el enemigo para esa señora es Maduro y Venezuela, siendo que no existen los Estados Unidos, no existe China, ni existe las grandes potencias como Rusia, así que el enemigo es Maduro, es como acá el enemigo es Fernández, ¿cómo es? Entonces Leo dice, ¿hay peligro de un golpe de Estado y en la Argentina? El Estado es la suma de cárceles, policía y ejército, más los núcleos principales que controlan la economía, la educación, la justicia, etcétera. Tras la derrota de los patriotas revolucionarios y la independencia, ese Estado en nuestro país ha sido controlado por la rosca de los más grandes terratenientes, los imperialismos de turno y la burguesía intermediaria, o sea, los sectores intermediarios de las grandes empresas. Pueden cambiar la forma de gobierno, pueden tolerarse medidas populares y nacionalistas, pero cuando esos gobiernos o esas medidas atacan gravemente esos intereses reaccionarios, y mucho más aún cuando el pueblo amenaza con tomar en sus manos el control del verdadero poder, aparece descarnado el golpe de Estado, que es la utilización de la forma más violenta y terrorista de este mismo Estado para asegurar su predominio. Así fue en el año 30, en 1955 con la caída de Perón, en 1966 con la caída de Ilía y en 1976 con la caída de Isabel Perón, para nombrar solamente los peores. Aún los que se han pasado a llamar golpes blandos o suaves, como el reciente en Bolivia, que destituyó a Evo Morales, aparece con nitidez el peso de la Fuerza Armada y Policial y la abierta injerencia imperialista, yanqui en este caso. Los golpes de Estado no surgen de la nada, se preparan con mucho tiempo porque es necesario crear un mínimo de consenso, lo que se logra con la actividad de sectores políticos reaccionarios, en nuestro caso el macrismo y otras fuerzas de ultraderecha, de muchos medios de prensa, educadores, filósofos, charlatanes de feria, etcétera, etcétera. Así el Estado siempre logra mantener un porcentaje alto de opiniones conservadoras y reaccionarias, antidemocráticas y racistas. Pero el secreto es cómo ganar para esa idea de destacamento muy grande de las capas medias y de los sectores populares. Para eso se basan principalmente en utilizar a fondo las necesidades insatisfechas de esas amplias masas, como pasa ahora con los sectores medios y con sectores pobres que no llegan a cubrir con las medidas que toma el gobierno, pero que no justifican un golpe de Estado. Nuestro país atraviesa una gravísima crisis económica, agravada al máximo por el macrismo, con sus consecuencias sociales de hambre, de desocupación, falta de vivienda, etcétera, a lo que se suma una enorme crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y la necesaria cuarentena que golpea también a grandes sectores de las capas medias.
En estas condiciones sería muy necio despreciar la experiencia histórica de nuestro pueblo. La creciente seguidilla de declaraciones, actitudes, marchas tienen como uno de sus objetivos principales dar los primeros pasos para crear las condiciones de un golpe de Estado. En eso está, como en el 30, en el 55 y en el 76, una parte importante de, entre comillas, de verdaderos dueños de la riqueza argentina, de la producción concentrada extranjerizada y fundamentalmente agroexportadores y de los negocios parasitarios de los grandes bancos y financieros. Pero también tiene un papel decisivo acá y en toda América Latina el imperialismo yanqui bajo la política ultra reaccionaria de Trump. Acá no le vamos a echar la culpa a Maduro, ni le vamos a echar la culpa a Fernández. Acá está el imperialismo y está representado acá en nuestra Argentina por muchos de esos Bullrich y Macri, etcétera, etcétera. Grave sería despreciar este plan y estos hechos como el reciente sitio de la residencia presidencial por fuerzas policiales al margen de la justeza de sus reclamos salariales. Y también grave sería tener en cuenta que los otros imperialismos que disputan la Argentina no han demostrado ser muy devotos de la democracia, como el imperialismo chino, que ejerce un control despótico y policial de su población y apoya toda la dictadura del tercer mundo que convienen a sus intereses. A los rusos, que intervienen descaradamente en Ucrania, Bielorrusia, y envenenan democráticamente a sus opositores. ¿No se acuerdan ahí que yo creo que fue uno de los diplomáticos que fue envenenado, que esa es la forma que los matan en Rusia? Como siempre, la lucha contra el golpe de Estado, para ser eficaz, debe basarse en la unidad más sólida de todos los sectores populares en defensa de sus intereses económicos, sociales y democráticos, y en defensa de los gobiernos elegidos contra todo intento golpista, sea blando o duro. Así como la mejor herramienta de un gobierno contra un golpe de Estado es la satisfacción de todas las necesidades populares, castigando a los terratenientes y monopolios que, mientras hacen su riqueza con el trabajo del pueblo, conspiran para no perder uno solo de sus privilegios. La lucha contra el golpe del 75 y del 76, el 75 se preparó lo mismo que ahora, la resistencia contra la dictadura asesina de Videla, la lucha por la exparición con vida de 30.000 desaparecidos y el juicio y castigo a los culpables demuestran la reserva democrática y capacidad de organizarse del pueblo argentino para resistir cualquier intento desestabilizador y golpista. Tenemos que hacer definitivamente realidad la consigna nunca más. Bueno, perdonen si se me hizo un poquito largo, pero ahí finalizo. No, yo primero le voy a, por las palabras de Collio, de esta chica venezolana. El problema de Venezuela siempre fue el petróleo, que está a 4 días de las destilerías de Estados Unidos. Una pelea que de Chávez con el presidente de Estados Unidos llevó a que Estados Unidos deje de comprarle. Y ahí empieza el problema del desabastecimiento de Venezuela. Aparte que Chávez no quería entregar el poder y todo lo que ya sabemos de su gobierno. Con respecto a lo que decías vos, Luis, nosotros estamos pasando por un proceso igual en cuanto a lo que, y ya lo hemos charlado esto, el tema de casi toda la soja va a China, la implementación de las granjas estas que quieren hacer ahora de cerdo, el dragado del río Paraná, una empresa china también. Es decir, vamos a empezar a depender de un solo país. Y ese es nuestro problema. Yo no creo, y volviendo al tema del golpe de Estado, no creo que acá haya lo suficientemente huevo en este momento para hacer un golpe de Estado. Porque son toda una manga de charlatanes. Estuvieron 4 años en el gobierno y no hicieron absolutamente nada de las reformas que dijeron que plantearon ellos para hacer. Y ahora se quejan que agarró a otro gobierno y lleva un rumbo completamente distinto al de ellos. Por eso yo no me preocupo por un golpe de Estado. Y después, te voy a decir una cosita, ahora se quejan por el tema del dólar. Tuvieron 4 años, 4 años para comprar 5 millones de dólares por día tenía. Si no aprovecharon ese ofertón, no es culpa de Alberto. Tuvieron con Macri todo el ofertón de comprar muchísimos dólares.
Y por eso está bien ahora que se investigue quién es la compra de dólares, porque la compra de dólares en este momento, aparte de algunas empresas que tienen que girar afuera los dividendos, está muy relacionado con el narcotráfico, que no saben qué hacer ya con los pesos, con la prostitución, con los desarmaderos de auto. Entonces veamos quiénes son los que quieren comprar dólares. Y eso trae aparejado que como no pueden comprar los dólares, han aparecido 200.000 financieras ahora en la República Argentina, que tampoco se investiga de dónde salieron los fondos. Y para referirme al gobierno de Macri, todos estuvimos investigados a través de los celulares. Se hizo espionaje a casi todo el pueblo argentino, sobre todo aquellos, como los 24 desaparecidos del Ara San Juan, a los familiares que hasta el último día que estuvo en el gobierno fue investigado. El propio yerno del expresidente Macri lo investigaron. Entonces acá, pongamos las cosas en balanza. Ellos no estaban capacitados para estar en el gobierno. Vinieron a saquear la Argentina, no a gobernar la Argentina. Nunca se preocuparon en llevar un cambio adelante. Escuchemos la propuesta de ellos y qué es lo que después hicieron. Nada, absolutamente nada. Únicamente el vaciamiento de la República Argentina. Bien, bien. Bueno, muy bien, ¿algo más para agregar? Luis. No, estaba, en eso coincidimos. No, lo que pasa es que hay una gran campaña desestabilizadora, independiente si pueden lograrlo, pero es todo es malo cuando siento que antes nos fundimos, porque diariamente se perdían 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, y ahora yo estoy totalmente de acuerdo con el cepo, tiene que desaparecer el dólar de la circulación interna, totalmente, toda moneda extranjera debe ser castigada, para eso hay que hacer un cambio total monetario, que implique que solamente van a circular dólares para cuando haya que comprar algo en el extranjero o pagar deuda, nada más. Lo demás, en los internos no tenemos por qué, ni a empresas, ni especuladores tener dólares porque desestabilizan toda la economía interna. Así es. Bueno, si no hay más para agregar, los vamos a despedir y los esperamos obviamente en un nuevo contacto para el próximo miércoles, a usted y a don Horacio Colion también, que ha participado en la jornada de hoy. Continuaremos hablando con don Fabio Schneider aquí, porque tenemos para hablar sobre la Biblioteca Popular, del cual él entiende mucho y tiene mucha historia con esto, así que les agradecemos a ustedes la participación de la jornada de hoy. Ojalá que mejoren las circunstancias debido al COVID para que podamos juntarnos nuevamente a seguir con el programa. Así es, muchísimas gracias, don Horacio Colion, don Luis Torrieri, y los esperamos el próximo miércoles. Gracias. Nos vemos, Ignacio, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Muy bien, ahí estaban en comunicación telefónica don Horacio Colion, don Luis Torrieri, participando de esta nueva edición de San Javier Popular a través de la 98.5. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos con más San Javier ahora a través de la Norte.